me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con Sabor Amargo con don Luis Correa. Gracias, Luis, gracias por estar nuevamente a la sana distancia. Que no se duerman, señores, el COVID no ha desaparecido. Nuevamente se presentan, híjoles, casos acá en Yucatán. Están aumentando. Los amigos de los hospitales me informan realmente que no hay que descuidarnos. Esto no ha acabado, Luis, esto no ha acabado, continúa. La medida de sana distancia, lavarse las manos, el uso de cubrebocas es muy, muy importante. Don Luis Correa, buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, comparto tu llamado. Esto no ha terminado. Donde creían que había terminado, pues resulta que ha regresado. Ahí está el Reino Unido haciendo llamados serios. Ahí está España retomando sus medidas de aislamiento, sobre todo en la capital, en Madrid. En fin, esto no acaba hasta que se acaba y todavía falta mucho para que se acabe. Oye, Luis, fíjate que incluso viendo en las redes, viendo las noticias a nivel nacional, de veras que este gobierno de chiste, de verdad, tenemos que estar cayendo en lo que el presidente cada día con sus chistes nos va a seguir envolviendo, va a seguir haciendo que los unlovers los sigan apoyando, en el cual vemos que, como tú decíamos, con el COVID, ya llevamos más de 84,000 muertos, más de 821,000 contagiados, un desplome de economía del 10%, huachicolero cada día peor, el desempleo, la inseguridad, y ahora la jalada, por no decir la palabra que se merece. Vamos por el penacho de Moctezuma, que el Vaticano pida perdón, y por eso lleva con su esposa, le envía por una carta. Realmente, Luis, ya chorcha, ya fastidia, pero sin embargo, yo no sé cómo es posible que la gente, Luis, con tantas cosas, como dices, cada mañana sale una huelga jalada, le siguen haciendo caso todos los medios políticos y vuelven a caer y seguimos con su rollo y ese cuento de nunca acabar. Realmente ya es fastidioso, Luis. Bueno, para ti resulta fastidioso, para mí resulta altamente preocupante. Para ti resulta de chiste, para mí resulta demasiado serio. Porque pareciera ser que nos lleva entre bromas por lo increíbles que son los planteamientos. Pero yo siempre he sostenido, tal vez porque los años en la política me hicieron pensar un poquito más allá, o ser mal pensado. Dicen que la mula no era arisca, los palos la hicieron. Y entonces trato de entender si estos son ocurrencias, y yo desde hace mucho rato dije y he dicho, afirmo y reitero que no son ocurrencias del presidente, no es aspirante a estandopero, ni aspirante a cómico del año, ni nada que se le parezca. Yo creo que es bastante peor que eso. Y lo que pasa es que hay algunas personas que somos tan incrédulos que no damos crédito y pensamos que es broma, una ocurrencia mañanera o un desliz de un torpe presidente. Yo creo que es bastante peor que eso. Siempre he dicho que es más perversión que ignorancia, es más mala voluntad o un objetivo muy claro en contra del error no planeado. Y así lo veo, y empezaste haciendo un llamado a lo de la pandemia, el coronavirus, y yo podemos empezar por eso, ¿no? Por hablar del coronavirus. ¿Cuál es la situación de México? Porque cuando yo ya de alguna manera, cuando pienso en las cosas que hace Andrés Manuel, pues me gustaría a veces decir, no entiendo, ¿no? Y que alguien me explique, como diría el personaje de quien ya falleció, ¿no? Que alguien, pero no, o sea, no es así. De repente cuando preguntas a los seguidores de AMLO,
abiertamente que te den razones, lo que dan solo son descalificaciones, no dan razones. Y lo vemos todas las semanas con los comentarios que se hacen en la publicación de este programa. Y pasa que en lugar de decir, sí estoy de acuerdo con la política que sigue el presidente Andrés Manuel, que le encomendó a López-Gatell, porque ha logrado un resultado eficiente del control de la pandemia y estamos en muy buen lugar en el número de muertos. No, hay la exageración de que están haciendo muy bien las cosas. ¿Y por qué no decías una crítica como la que hoy esgrimes cuando antes gobernaba otro, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa. Ni ellos mismos, ni los que siguen a Andrés Manuel, tienen argumentos para defender lo que se hace. ¿Y por qué? Porque no los hay. O sea, cuando tú en el manejo de la pandemia tienes 84,000, dijiste tú, más de 84,000, porque la cifra de corte es 83,945 la noche de anoche, y obviamente pues ya debemos haber llegado a los 84,000 y con el paso de los días vamos a superar eso, ¿no? Cuando tú tienes ese número de muertos y ocupas el 4º lugar mundial, no puedes argumentar que has hecho un buen manejo de la pandemia. O sea, yo quiero ver a una lista que diga, bravo por los 84,000 muertos. Ese es un éxito de este gobierno. No puede, ¿no? Entonces tú dices, bueno, es que 84,000 es que tenemos una población de 126,000, 130 millones de habitantes en México y por eso tenemos tantos muertos. Bueno, en muertos de acuerdo a población, estamos arriba de Estados Unidos. Estamos en el 10º lugar, estamos arriba de Reino Unido, estamos arriba de España, estamos arriba de muchísimos otros países, y eso demuestra que entre más de 150 países en pandemia, ocupamos el lugar número 10. ¿Quién puede presumir con argumentos que estar en el número 10 en el mundo de acuerdo a población es ser un manejo eficiente de la pandemia? ¿Quién puede defender ser el primero o segundo lugar en materia de índice de mortalidad de acuerdo al número de infectados, el número de muertos? Somos el primero o el segundo, ahí estamos dándonos de aletazos con Italia. O sea que del número de que se infectan, ¿cuántos se mueren? En México se muere el 11% de los que se infectan. A ver, y eso es que estamos subestimando el número real de muertos, o estamos subregistrando el número de muertos, estamos haciendo chafa de alguna manera, pero también aplicamos menos pruebas. Entonces resulta que un país que ocupa el 10º lugar de muertos por población, el 4º lugar en números absolutos, uno de los peores lugares en aplicación de pruebas, no puede hablar de que está haciendo un manejo correcto de la pandemia. Entonces lo inexplicable no solo es que haya sucedido, sino que quien supuestamente encabeza ese control sea defendido personalmente por el presidente. Y entonces aquí, pues la explicación es simple, lógica. ¿Por qué lo defiende el presidente? Porque hace un buen trabajo. Su trabajo es, vamos, yo creo que sí, por eso lo tiene y lo mantiene. Pero resulta que entonces su trabajo no es el control de la pandemia, porque eso lo ha hecho terriblemente mal. Su trabajo es servirle de parapeto al presidente. Son las instrucciones del presidente. Él está haciendo exactamente lo que el presidente Andrés Manuel quiere que se haga. Y no está haciendo lo que no quiere que se haga. Tal lo hace que incluso ya López-Gatell asume el papel de un militante político, cuando habla de las minorías que tienen otra versión de las cosas, etcétera, etcétera, cuando se pone el color cubrebocas y corbata de Morena. Entonces, a ver, ¿está haciendo bien su trabajo? Sí, el que le encomendó el presidente. ¿Está haciendo bien el trabajo que debiera hacer, ayudando a los mexicanos a que enfrenten de la mejor manera la emergencia sanitaria llamada pandemia del COVID-19? No. En cuanto a su responsabilidad de funcionario público, él
y quien le haya dado esas órdenes debiera ser prácticamente no solo despedido, sino hasta enjuiciado, porque tienen responsabilidad en los muertos de México. Pero no sucede. Y entonces ahí es donde lo que tú dices de risa, por lo ilógico, por lo absurdo, yo lo digo es muy serio, porque es lo que el presidente de México ha decidido que le pase a los mexicanos. No es obra de la casualidad, no es obra de la estupidez, es obra de la maldad, porque está convencido de que eso quiere hacer y defiende a capa y espada a quien puso a dar la cara para hacerlo. Que esa es lo Oye, que Luis, yo todavía pero, voy en la Luis, carrera, ¿sí? Sí, pero ese es el problema, ¿no? Que tú ves realmente, y lo hemos dicho, y es a lo que hoy cansa esas mañaneras, ese adoctrinamiento de todos los días, que además lanza él, es un experto en manejo de medios, en manejo de marketing político, te lanza otra vez, por ejemplo, hoy, bueno, ayer con la jalada del penacho de Moctezuma, y todos los políticos se van con esa estupidez, en el cual estamos viendo, Luis, a ver, y además se atreve a decir, oye, nos robaron los medicamentos para niños con cáncer. Espérate, y su éxito, oye, es que tenemos hecho histórico las remesas. Espérate, las remesas no son un éxito tuyo, son de los paisanos. Y estas estupideces, de alguna manera, coraje. De alguna manera es un fracaso sí, como pero, país. Que claro, pero por eso, Luis, pero la gente, los políticos, o sea, ¿qué dicen? No, al contrario, o sea, se quedan callados. Yo diría, espérate, o sea, dejen que él siga diciendo sus estupideces, déjenlo allá, pero ¿dónde está la corrupción, señores? Mira, ¿dónde está el mal trabajo que están haciendo diferentes funcionarios? Y nadie cuestiona, Luis. Lo que pasa es que la gente, te digo, que defiende, en lugar de tener argumentos, lo que hace son descalificaciones. Digo, lo ves reiteradamente en los comentarios, ¿no? ¿Qué hacían ustedes cuando esto pasaba en sexenios anteriores? Esto lo he explicado de alguna manera, es tratar de mantener el ánimo opositor de la población, y como él es el poder hoy, pues la oposición tiene que ser a pasados, no a presentes, porque el presente es hoy. De lo que se trata es no hablar de la irresponsabilidad con que se enfrenta el presente, y entonces seguir metiendo ingredientes que desvíen la atención de lo importante. Porque resulta que si el penacho de Moctezuma detuviera el coronavirus, pues que venga el penacho, ¿no? Claro. Que venga el penacho, pero resulta que quienes tienen la responsabilidad de enfrentar el coronavirus se distraen y quieren distraer al público con lo del penacho de Moctezuma. Entonces, ¿por qué resulta, insisto en esto de que, por qué resulta para ti irrisorio y para mí demasiado preocupante? Porque la descalificación de pasados hace que no nos ubiquemos en las responsabilidades presentes. Nadie, al menos yo en lo personal, no he usado un minuto de mi tiempo público en ninguno de tus programas, y eso está demostrable porque están grabados y están en las redes, no puedo decir no lo dije. No he usado mi tiempo para defender lo que hicieron administraciones pasadas. ¿Por qué pierden el tiempo en decir, es que qué hicieron antes? Yo no estoy defendiendo a las administraciones pasadas. Lo que estoy diciendo es que quien luchó tanto por ser presidente, que asuma su responsabilidad, y es lo que no quiere hacer. Él no quiere asumir la responsabilidad de los daños que hoy el gobierno, por ineficiencia, por corrupción o por torpeza o por falta de conocimiento y habilidad, le infringen al pueblo mexicano. Lejos de ser el gobierno quien nos ayude a resolver nuestras situaciones, que es el que conduzca el entorno en el que yo me muevo para tener bienestar, resulta que él está empeorando la situación, ¿no? Entonces, digo, si hablamos de pasados, hombre, pues ¿dónde estaba Andrés Manuel? Dejen de hablar tanto del PRIAN, él fue priista. Hombre, cuando uno de los grandes personajes que ha usado como su villano favorito, el famoso innombrable, él colaboró en esta campaña. Quien orquestó electoralmente el asunto para que Salinas fuera presidente es el director de Comisión Federal de Electricidad, quien hacía los fraudes en el 86 en Chihuahua, el famoso fraude patriótico, fue la gente que lo acompaña hoy. Entonces, si hablamos de dónde estaba quién,
Yo estaba en la oposición luchando contra el PRI, en el que militaba Andrés Manuel López Obrador. Así de sencillo. Oiga, que esa oposición se degradó con el tiempo, que luego incurrió en moches, sí, le firmo lo que quiera. Pero cuando el PAN solo era oposición, no ejercía gobierno y no se le podía haber acusado de ninguna corrupción, yo luchaba contra el PRI, en el que estaba Andrés Manuel López Obrador. Entonces, digo, si vamos a hablar de pasados, pues vamos a hablarlos de todos, pero estamos perdiendo el tiempo, porque hoy están pasando cosas en México y están dejando de pasar cosas en México que debieran modificarse. Y eso es lo que de alguna manera resulta inexplicable, resulta absurdo. Mira, por ejemplo, ¿qué cosas se me hacen inexplicables? Andrés Manuel presume a los cuatro vientos que ellos son diferentes y con ellos ya no hay corrupción, ¿no? Y en aras supuestamente del combate a la corrupción, quiere desaparecer los fideicomisos, ¿no? ¿Qué necesidad habría de poner en la caja fuerte algo si todos son decentes los que están presentes? O sea, así no pasa la lógica elemental lo que plantea el presidente. Claro, como siempre he dicho, el primer enunciado es creíble y ya lo que hace después o lo que deriva de ese enunciado creíble, hay corrupción en los fideicomisos. ¿Quién dice que no? ¿Quién mete las manos al fuego por decir que en los fideicomisos no hubo corrupción? Yo no. Yo creo que tú tampoco, Gerardo. Entonces, no estamos diciendo que no haya la corrupción que afirma Andrés Manuel, pero si ya los que están hoy, que son su gente, no son corruptos, ¿qué necesidad hay de desaparecer los fideicomisos? Así de sencillo, ¿no? ¿Confías en tu esposa o confías en tu marido? ¿Cuál es el problema que tenga la cartera? El problema que tenga la cartera es que no confías que va a hacer con ella. Entonces resulta que él, de entrada, aún suponiendo que no busque robarse el dinero, que su gente se robe el dinero de los fideicomisos, no confía en la gente que pone. O sea, el más elemental silogismo no lo pasa, de argumentación no lo pasa la decisión de desaparecer los fideicomisos. Los desaparezco porque hay corrupción, pero ya tengo gente honesta en el gobierno porque somos los buenos de la película. Ah, no, pero hay que guardar el dinero en otra caja. Ah, Oye, Luis, o sea, ¿pero crees en fideicomisos? Tú no crees en fideicomisos, Andrés Manuel, no crees. Y entonces, ¿por qué creaste un fideicomiso para la venta del avión? O sea, dices, bueno, porque no somos iguales, ¿no? Entonces, con ese argumento, vuelta a lo mismo, con un argumento que le podemos dar el beneficio y la duda, hace cosas que no tienen explicación. Hace un fideicomiso para la venta del avión que no se vende, lo rifa y no se rifa el avión. O sea, todo parece un mal chiste o un chiste, nada más que cuenta el supuesto chiste y resulta que hasta gente inteligente que entiende de silogismos, que entiende de argumentación, sigue descalificando a los demás. Hombre, yo he visto a gente que cree en Andrés Manuel en Yucatán, por ejemplo, en estos momentos en que en Yucatán acaba de pasar el Gama y el Delta y se inundó. ¿Cómo criticar tanto a los gobernantes municipales y estatales, pero no rozar con el pétalo de una flor al presidente que no hizo nada en favor de los afectados de Yucatán? Nada. Así fuera para tomarse la foto que se mojaran los zapatos, ni eso hizo. Entonces, caray, resulta que siguen exigiendo a los demás hoy, no estoy hablando de antier, porque antier eso es decir que no dijimos nada. Hombre, es cuestión de ir a esos años y ver qué no decíamos de esos, qué no decíamos. Pero hoy resulta que los días del fin de semana, criticando a lo que se hacía, no, claro, solo veía la foto de los funcionarios en remojo, pero no hacían caso de cuántas pipas estaban, cuántas despensas estaban repartiendo, cuántos miles de trabajadores del gobierno estaban tratando de aminorar el efecto en las familias de los seres humanos de lo que había pasado. En el momento en que federalmente, con el argumento de en contra de la corrupción, se desaparecía el Fonden. Y entonces no les voy a dar recursos, no les voy a apoyar, ustedes vean cómo le hacen
para atender. ¿Por qué? Porque políticamente para él es correcto eso, que la gente esté a disgusto con sus gobernantes y sus coros, sus corifeos, alientan eso, que la gente esté molesta con sus gobernantes cuando el gobernante que maneja, como siempre lo digo, el 80%, 80 pesos de cada 100 que disponen los gobiernos para atender las necesidades de los mexicanos, los maneja el presidente de la República, el gobierno federal. 80 pesos de cada 100. Y entonces los corifeos de él dicen, no, es que el alcalde, es que el gobernador, solo se toman la foto. Ni la foto se tomó el presidente, hombre. Vino en el momento en que muchos meridanos, muchos yucatecos estaban con el agua entre sus muebles, entre su comida, y el presidente ni los volteó a ver. Así de sencillo. Oye, ¿esto es un chiste? No, no es un chiste. Oye, ¿esto lo hizo porque no sabe, nadie le dijo? No, lo hizo a propósito. Entonces resulta que eso que parece inexplicable, esto que parece una torpeza, es algo perfectamente premeditado para lograr un ánimo social que le favorece. Entonces, dice lo de la corrupción, le favorece lo de los fideicomisos, cuando realmente, así de sencillo, si ya no son corruptos, ¿cuál es el problema? No, Luis, pero aparte de lo que acabas de decir, es importante y se ha dicho, es el presidente que le gusta dividir a los mexicanos y se ha dicho 20,000 veces. ¿Cómo es posible que te vayas a un estado donde está el problema de la presa y sin embargo mandes por un tubo al gobernador? O sea, así como lo ves en el norte, lo ves en ese juego maquiavélico. ¿De qué se trata? Él tiene su propia agenda. Él tiene su propia agenda, hombre. Ahí ves el asunto de la carta famosa que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, le lleva al Papa. Entonces, le reclama que se pida perdón. En primer lugar, pues, es desconocer que ya hay 3 momentos de papas que han pedido perdón por eso. Digo, para los yucatecos tal vez esté en su memoria, cuando vino Juan Pablo II a Izamal, precisamente a una reunión que se llamó con los pueblos originarios de América, independientemente que estuvieran ahí representados o no, y claramente habló de que fue pues las denuncias de una serie de sacerdotes de los atropellos durante la conquista, que se generó una legislación reconocedora del derecho humano, ¿no? Cosa que no sucedió en otros lugares, ¿no? Entonces resulta que los papas han tenido plena conciencia de esto y han hablado del asunto. ¿Por qué habla Andrés Manuel de eso? Si en el programa pasado o en los programas pasados yo hablé de que él necesita ubicarse en el ánimo social de oposición, cuando él no era el poder al que hay que oponerse, de alguna manera, sobre todo si obra mal, no por sistema, sino porque obra mal, pues ya llegó al más remoto pasado posible, ¿no? Al del descubrimiento de América y quitaron la estatua de Colón, ya llegó a la conquista, a Hernán Cortés, a la Iglesia Católica de esos tiempos y demás. Parece ser que no hubo Bartolomé de las Casas, no hubo Vascos de Quiroga, no hubo nadie que defendió a los indios, a los pueblos originarios, cuando en ese entonces la legislación vigente no reconocía ni la existencia como seres humanos de esas personas. Yo les llamo personas. No estoy ubicado en ese momento, pero sí estoy claro cuál era la concepción en ese momento de los que habían nacido o vivían en esos lugares descubiertos, y entre comillas, descubiertos por los europeos, ¿no? Cuando pues obviamente no para los europeos fue un descubrimiento, pero para los de América fue un encuentro con otras gentes de otro lugar, nada más, porque aquí vivían, no tenían que ser descubiertos para existir, ¿no? ¿Por qué llegar otra vez a ese pasado? Porque no quiere que el tema sea la realidad de hoy de México, la pandemia,
no quiere que sean los muertos, no quiere que sea el fracaso económico, no quiere que sea la inseguridad. Y es increíble, por eso digo que no es un chiste, es algo muy serio. ¿Cómo es posible que en este país tengamos niveles de inseguridad peores que antes y quien está encargado de eso nunca ha recibido aparentemente ni siquiera una llamada de atención? No solo eso, ahora es promovido para ser gobernador en su estado que es Sonora, ¿no? Que es Alfonso Durazo. Entonces, resulta que a los que apoyan a Andrés Manuel, que tuvieron una expectativa, que creen que el presidente llegó y lo apoyaron para que se erradicara la corrupción, para que se erradicara el mal funcionamiento de los gobernantes, para que al que no cumpliera se fuera para la calle, el que aprovechara los recursos públicos o los distrajera, fuera castigado. Esos millones de mexicanos que lo apoyaron para que democráticamente llegara a la presidencia a hacer las cosas totalmente diferentes de lo que hacían los gobernantes anteriores, hoy están contentos cuando ven que a Gatell no se le despide e incluso se le ensalza por el mismo presidente porque está haciendo el trabajo que le conviene al presidente. Hoy que hay ese nivel de inseguridad, se promueve al irresponsable secretario de Seguridad Pública federal, ¿no? Que cuando aparece información relacionada con la corrupción de su familia, que de alguna manera seguro lo benefició a él, porque fue lo que sirvió para financiar sus campañas, desaparece de la información nacional, desaparece de la agenda, ¿no? Hoy que estamos viviendo, según los que apoyan a Andrés Manuel, los momentos de mayor transparencia. ¿Y por qué no se ha hecho nada en función de lo que su hermano Pío se sabe que hizo y que le resultó beneficioso a él? ¿Por qué hoy que se pide perdón a más de 500 años de una acción o de acciones totalmente reprochables de quienes vinieron a conquistar o acompañaron la conquista en su proceso de evangelización y que incurrieron en irregularidades? Y al presidente que se le dijo que no le iba a permitir ninguna ofensa más a los mexicanos, que es Donald Trump, hoy no solo se las perdona, sino se somete a la voluntad e incluso va a hacer campaña en Estados Unidos en favor de él y le hace el trabajo de contener a los habitantes de Sudamérica que quieren llegar al territorio nacional en la frontera sur con la Guardia Nacional. A ver, en el México de hoy, para lo que hoy pasa en México, es más importante que se le exija a la Iglesia Católica una nueva expresión de solicitud de perdón a los pueblos originarios por algo hecho hace más de 500 años, o habría que oponerse a lo que cotidianamente insulta a los mexicanos, que es el presidente hoy de Estados Unidos, Donald Trump, y al que él es muy cuate de lo que hace y muy solícito a atender sus exigencias. Entonces, a ver, esto no, o sea, por irracional parece chiste, pero es demasiado serio para ser un siquiera mal chiste, ¿no? Es simple y sencillamente una política de la distracción, una política de la irresponsabilidad gubernamental. Y yo cuando veo todo esto, y cuando veo siempre que usa una expresión que todo el mundo acepta y luego eso deriva en malas acciones gubernamentales, recupero esa frase tan afortunada que usó de las escaleras en campaña, ¿no? Que decía que las escaleras se barren de arriba para abajo. Y bueno, pues eso es una lógica irrebatible, ¿no? Las escaleras, si no quieres enredarte con el polvo y todo lo que hay en la escalera, pues tienes que barrerlas de arriba para abajo. Lo que no quedó claro en ese momento, y ahora sí queda claro, que no le importa barrer la escalera que le encomendaron 30 millones de mexicanos y que 126 millones de mexicanos o 130 esperamos que la barra correctamente y no andar buscando la escalera del vecino mientras la suya está llena de cadáveres.
Luis Correa, gracias y hasta la próxima. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.